Imagina esto. Es de noche. La prisión está en silencio. Los guardias han terminado su ronda. Las cámaras vigilan cada rincón y todo parece absolutamente normal. Pero a 300 metros sobre sus cabezas hay algo moviéndose. Sin luces, sin ruido, sin dejar rastro. Un dron. Una máquina que no necesita piloto, que no obedece señales, que no aparece en el radar y que se dirige directo hacia una celda específica, como si tuviera vida propia. En menos de 20 segundos, deja caer un paquete. El prisionero lo recoge, lo oculta y el dron se pierde en la oscuridad como un fantasma mecánico. Los guardias nunca lo vieron. Las cámaras nunca lo detectaron. La prisión nunca supo que acababa de perder el control de su propio cielo. Hoy te voy a contar cómo los drones se convirtieron en la nueva arma secreta para planear fugas imposibles y cómo las prisiones están librando una guerra tecnológica que, hasta ahora, van perdiendo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este canal, donde exploramos las fugas más increíbles, sorprendentes y modernas del mundo. Durante décadas, las prisiones del mundo han enfrentado los mismos problemas: contrabando, sobornos, corrupción interna, intentos de fuga rudimentarios. Nada nuevo bajo el sol. Nada que un guardia experimentado no pudieran disipar. Pero todo eso empezó a cambiar silenciosamente hace apenas unos años. Y la razón no fue un túnel, ni un motín, ni una puerta abierta por error. Fue algo que llegó desde arriba. Literalmente. Un zumbido casi imperceptible. Un destello en el cielo nocturno. Una sombra que no coincidía con ningún pájaro. La noche en que apareció el primer dron sobre una prisión, el mundo penitenciario entero cambió para siempre. El cielo se convierte en un nuevo frente de batalla. Las prisiones siempre fueron diseñadas pensando en una sola dirección: evitar que alguien salga por tierra. Muros altos, vallas electrificadas, torres de vigilancia, guardias patrullando los pasillos. Pero, ¿quién vigila el aire? ¿Quién protege lo que está sobre las cabezas de todos? Hasta hace muy poco, nadie pensaba en eso. Los drones al principio eran simples juguetes para aficionados, algo que la gente usaba para grabar fiestas, matrimonios o paisajes. Pero mientras unos los usaban para capturar atardeceres, otros empezaron a ver en ellos algo diferente. Una herramienta perfecta, una forma de cruzar muros imposibles, una oportunidad para llevar cualquier objeto a cualquier punto sin ser visto, sin ser escuchado, sin dejar huellas. Lo que comenzó como un hobby tecnológico recién estrenado, se transformó casi sin querer en una nueva era de contrabando aéreo. La primera señal de alerta. Los guardias recuerdan ese día con claridad. Era una madrugada tranquila, sin viento, de esas en las que todo parece detenido. Una cámara de seguridad captó un pequeño punto moviéndose en el cielo. Algo que se desplazaba con demasiada precisión para ser un ave. Nadie lo reportó. Nadie sospechó. El objeto voló sobre la zona de celdas, disminuyó su altura y soltó un pequeño paquete envuelto en cinta negra. Desde la distancia parecía simplemente una bolsa. Pero lo que contenía cambió todo. Al día siguiente, durante una revisión rutinaria, encontraron un teléfono inteligente nuevo, varias tarjetas SIM, una memoria USB y un pequeño dispositivo metálico cuyo uso no lograron identificar de inmediato. Esa madrugada nació el primer registro confirmado de un dron operando dentro de una prisión. Y aunque el incidente se trató como algo aislado, casi anecdótico, sería la primera de decenas, luego cientos y finalmente miles de incursiones aéreas que pondrían en jaque a sistemas de seguridad que llevaban décadas funcionando sin modificaciones. El cambio fue rápido e inevitable. Los drones no tardaron en mejorar. En pocos años pasaron de ser aparatos torpes y ruidosos a volar con total estabilidad a baja altura, ser silenciosos y casi indetectables, tener cámaras de alta precisión, transportar cargas cada vez más pesadas, ser programados para rutas autónomas sin piloto humano.
Al mismo tiempo, los criminales también evolucionaban. Ya no se trataba de un simple contrabando improvisado. Era una operación meticulosa, una colaboración entre reclusos y cómplices en el exterior, una logística perfectamente calculada. Los drones llegaban de noche, sin luces, volando tan bajo que evitaban radares, cámaras térmicas y vigilancia humana. Lo que antes se hacía con mulas de contrabando, con guardias sobornados o con familiares arriesgando su libertad, ahora se podía hacer desde la comodidad de un auto estacionado a 1 kilómetro de distancia, o incluso desde un departamento en otra ciudad. La prisión ya no estaba rodeada por muros, estaba rodeada por un cielo indefenso. Los reclusos descubrieron un nuevo aliado. Dentro de la cárcel, los drones se convirtieron en leyenda. El rumor corría rápido. Dicen que anoche llegó uno. En el módulo C están recibiendo teléfonos cada semana. Los narcos del pabellón 4 tienen un dron propio. La imaginación se mezcló con la realidad. Pero lo cierto es que, por primera vez, los presos tenían acceso a un medio que les permitía obtener armas pequeñas, herramientas de corte, sustancias ilegales, celulares de última generación, chips de rastreo, llaves impresas en 3D, mapas, instrucciones y dinero, y en casos extremos, piezas para facilitar una fuga. No había registro de entrega, no había contacto humano, no había soborno que rastrear, solo un objeto volador que aparecía, dejaba su carga y desaparecía en cuestión de segundos. La preocupación crece en las autoridades. En cuestión de meses, los reportes se dispararon. Países enteros comenzaron a notar la tendencia. Algunas cárceles encontraron hasta 10 drones por semana sobrevolando sus instalaciones. Las autoridades estaban desconcertadas. ¿Cómo era posible que un juguete de menos de $500 estuviera vulnerando estructuras de seguridad multimillonarias? La situación se hizo tan grave que muchos directores de prisiones empezaron a decir lo mismo. Estamos librando una guerra que no sabíamos que existía. Las cárceles estaban entrenadas para enfrentar cuchillos, armas, explosivos, túneles, motines, pero no estaban listas para enfrentar a un enemigo que no podían ver ni detener. El contrabando ya no entraba por manos humanas, entraba por el cielo. Una amenaza que no se puede encerrar. El problema no era solo que los drones entregaban objetos, el verdadero peligro era lo que esos objetos representaban. Un celular moderno en manos de un recluso puede coordinar una fuga, dirigir un crimen fuera de la prisión o incluso controlar redes enteras desde el interior. Una herramienta de corte puede abrir un barrote en semanas. Una llave impresa en 3D puede abrir una reja. Una tarjeta SIM puede activar comunicaciones clandestinas imposibles de rastrear. La prisión ya no era una fortaleza, era un blanco estático. Y los drones, el arma perfecta. Cuando lo inevitable finalmente ocurrió, la primer fuga facilitada por drones marcó un antes y un después. Un recluso de alta peligrosidad recibió un teléfono, un mapa de rutas, una cuerda ligera y una herramienta de corte especial, todo entregado desde el cielo, en 4 vuelos diferentes distribuidos en semanas para no levantar sospechas. La noche de su fuga, solo tuvo que escalar una zona poco vigilada, cortar un punto débil de la malla metálica y aprovechar un cambio de turno mal supervisado. El dron no solo había sido su proveedor, también había sido su cómplice silente. Cuando los guardias descubrieron que había escapado, lo único que encontraron fue un agujero perfectamente cortado en la reja y el eco distante de una hélice desapareciendo en la oscuridad. Conclusión: el enemigo está arriba. La llegada de los drones a las prisiones no es una simple anécdota tecnológica, es un antes y un después en la historia de la seguridad penitenciaria. El cielo, antes ignorado, se ha convertido en la nueva frontera del crimen moderno. Y esta es solo la primera parte de la historia, porque lo que pasó después, los casos más impactantes, las fugas más audaces, la respuesta tecnológica de las autoridades y la guerra silente que se libra hoy en día entre drones y sistemas antidrones es mucho más inquietante. La nueva amenaza ya no entra por las puertas, ni por las ventanas, ni por túneles. La nueva amenaza llega desde arriba. Durante mucho tiempo, los rumores sobre drones en prisiones fueron solo eso, rumores. Guardias que decían haber visto algo en el cielo. Reclusos que hablaban de paquetes misteriosos.
cámaras que captaban puntos borrosos en la distancia, pero nada concluyente, nada que pudiera confirmarse de forma oficial, hasta que llegó el caso que cambiaría todo, el primer incidente que no solo quedaría registrado, sino que sería imposible de negar. La prisión de Mansfield, el comienzo de la historia. Era una noche fría en la prisión estatal de Mansfield, una de esas cárceles enormes rodeadas de bosques que por décadas se consideró inexpugnable. Celdas reforzadas, guardias entrenados, cámaras en cada pasillo. Nada parecía capaz de vulnerar sus muros. Hasta esa noche. A las 2:17 de la madrugada, una cámara de vigilancia ubicada en la torre norte registró algo inusual. Un pequeño punto luminoso acercándose desde el horizonte, tan pequeño que el sistema automático de detección lo clasificó como insecto. Pero cuando la vigilancia revisó las imágenes a la mañana siguiente, quedó claro que no se trataba de un insecto, ni de un pájaro. Era un dron. Silencioso, estable, volando con total estabilidad a baja altura. El primer registro claro y verificable de un dron sobrevolando una prisión. Un vuelo cronometrado al segundo. El dron llegó a los límites de la prisión a baja altura, esquivando la mayoría de las cámaras gracias a la oscuridad. Descendió lentamente hasta situarse sobre el patio del módulo B, justo entre dos zonas ciegas donde las cámaras se superponen pero dejan un pequeño hueco sin visión directa. Alguien conocía perfectamente la distribución del penal, demasiado perfecta para ser una coincidencia. El dron mantuvo su posición durante exactamente 14 segundos. Solo 14 segundos. Ese fue el tiempo que necesitó para liberar un pequeño paquete envuelto en cinta negra. Un paquete que cayó con un golpe seco sobre el pavimento y que milagrosamente no hizo suficiente ruido para alertar a nadie. El dron subió de nuevo, giró hacia el oeste y desapareció entre los árboles. Tiempo total dentro del perímetro, 1 minuto y 12 segundos. Para cuando los guardias revisaron el patio a las 6 de la mañana, el paquete ya no estaba ahí. El descubrimiento del contrabando. Fue una ronda de rutina cuando un guardia encontró algo que detonaría una investigación nacional. Dentro de una celda del módulo B, escondido detrás de un ladrillo flojo, encontraron un smartphone de alta gama, varias tarjetas SIM, una memoria USB, 2 navajas pequeñas y, lo más inquietante, una herramienta metálica diseñada específicamente para cortar barrotes sin generar demasiada vibración. Era imposible que todo eso hubiera entrado por la puerta principal. Era imposible que alguien lo hubiese entregado sin ser detectado. La única explicación plausible coincidía perfectamente con la grabación del dron. Por primera vez, un penal tuvo pruebas físicas, tecnológicas y cronológicas que confirmaban un contrabando aéreo. La tormenta mediática. Cuando la noticia se filtró a la prensa local, el país entero quedó sorprendido. Titulares como «Drones ayudando a presos», «El cielo ya no es seguro», «Contrabando aéreo en prisiones», «Nueva amenaza tecnológica pone a jaque a los penales». Los directores de prisiones se reunieron de emergencia. Los sistemas de vigilancia se revisaron a contrarreloj. Los guardias comenzaron a reportar cualquier cosa que pareciera inusual en el cielo. Y por primera vez, los medios comenzaron a hablar abiertamente de algo que las autoridades habían preferido ignorar. Los drones estaban penetrando las prisiones y nadie sabía cómo detenerlos. El recluso detrás del paquete. Las investigaciones internas descubrieron que el paquete estaba destinado a un recluso llamado Aaron Blake, un criminal de mediano perfil, condenado por robo armado. No pertenecía a una banda poderosa, no tenía contactos de alto nivel, pero tenía algo que lo diferenciaba de muchos otros: ingenio, tiempo y un hermano en el exterior, un aficionado a la tecnología. Los investigadores reconstruyeron la ruta del dron hasta un parque a 2 kilómetros de la prisión. Ahí encontraron huellas, rastros de batería y partes de una caja que había sido usada como plataforma de despegue. Se comprobó que Blake había hablado por teléfono con su hermano semanas antes. Conversaciones aparentemente normales, pero que ocultaban mensajes codificados sobre horarios, zonas seguras y ángulos ciegos de cámaras. No era una fuga todavía, pero era un ensayo, un experimento, un test para algo más grande. El error que los delató. La operación parecía perfecta, precisa, sin fisuras.
Pero hubo un detalle que ninguno de los dos anticipó. La memoria USB encontrada en el paquete contenía planos, coordenadas y listas de materiales para una futura fuga. Y lo peor, contenía imágenes tomadas por el dron durante pruebas previas. Al analizar esos archivos, descubrieron la casa desde donde se pilotaba el aparato, una vivienda alquilada a nombre del hermano de Blake. Esa evidencia cerró el caso. Las autoridades finalmente entendieron que el dron no había sido un golpe de suerte, sino el primer paso en un plan mucho más ambicioso. La prisión, sin saberlo, había sido vigilada desde el aire durante semanas. El caso que despertó al sistema. Este incidente se convirtió en el ejemplo número 1 en conferencias, entrenamientos y manuales de seguridad. La primera prueba clara de que las prisiones estaban completamente desactualizadas ante el avance tecnológico. Después de este caso, se comenzaron a implementar redes antidrones. Se colocaron sensores de radiofrecuencia, se realizaron patrullas aéreas, y por primera vez se discutió la necesidad de crear protocolos especializados para combatir drones criminales. Pero aún con todas estas medidas nuevas, había un problema que nadie podía ignorar. Los drones seguían mejorando más rápido que las prisiones podían adaptarse. Este fue solo el primer capítulo, la primera chispa en un incendio que aún hoy sigue creciendo. La introducción de drones en las prisiones no solo abrió una nueva grieta en la seguridad, abrió una puerta hacia algo mucho más inquietante: la alianza entre tecnología moderna y mentes criminales altamente creativas. Porque si algo quedó claro, después de los primeros incidentes, es que no todos los presos eran igual de peligrosos. No todos buscaban la misma oportunidad. Pero algunos estaban extraordinariamente preparados para aprovecharla. Este panel explora precisamente eso: los reclusos que supieron convertir un simple dron en una herramienta de poder. Los prisioneros del nuevo siglo. Durante décadas, se tuvo la idea de que el preso típico era alguien de fuerza, habilidad física y conexiones en el mundo criminal. Pero las cárceles modernas albergan a un nuevo tipo de recluso. Hombres y mujeres que crecieron usando computadoras, que entienden redes, que conocen de señales, que han visto tutoriales, manejado software y usado tecnologías que hace 30 años no existían ni en películas. Algunos son hackers condenados, otros estafadores financieros, otros jóvenes atrapados por delitos menores, pero con una mente increíblemente analítica. Lo que para muchos guardias era un juguete volador, para ellos era un portal hacia el exterior, un dispositivo que podían integrar en planes más ambiciosos. Un dron no solo es una máquina, es una oportunidad. Y en prisión, las oportunidades son más valiosas que el oro. El cerebro detrás de las operaciones. Cuando las autoridades empezaron a estudiar los casos donde los drones habían sido usados, descubrieron un patrón inquietante. Los reclusos involucrados tenían un perfil muy particular. No eran los más violentos, no eran líderes de pandillas, no eran narcos de alto nivel. Eran los inteligentes, los meticulosos, los que podían pasar horas observando, calculando, analizando. Los que sabían hackear redes de Wi-Fi cercanas, detectar rutas de vigilancia, entender patrones de movimiento y, lo más importante, anticipar errores humanos. Para ellos, un dron no era un arma, era una extensión de su cerebro, una herramienta para ejecutar planes imposibles. ¿Cómo se usaba la tecnología desde adentro? Aunque parezca increíble, muchos reclusos lograron coordinar operaciones aéreas con lo poco que tenían: un teléfono de contrabando, una memoria USB, un cable improvisado o incluso mensajes codificados enviados desde la biblioteca. Algunos incluso encontraron maneras de conectarse a redes Wi-Fi cercanas usando antenas improvisadas hechas con papel aluminio, adaptadores diminutos o celulares ocultos dentro de zapatos, colchones o ventilaciones. Con acceso a Internet, todo cambiaba. Podían ver tutoriales sobre drones, monitorear mapas satelitales, aprender a evitar radares y coordinar horarios exactos.
Las autoridades descubrieron que muchos reclusos sabían más sobre drones que los propios guardias. Los ingenieros del crimen. Uno de los casos más famosos ocurrió cuando una pequeña banda de reclusos formó, literalmente, un equipo técnico. Cada uno tenía un rol. El programador, encargado de analizar señales de radio y frecuencias. El cartógrafo, memorizaba la estructura de la prisión hasta el último centímetro. El coordinador externo, manejaba el dron desde una camioneta estacionada a 2 calles. El receptor interno, escondido entre sombras, listo para recoger la carga. Los guardias jamás imaginaron que una operación tan sofisticada pudiera surgir detrás de muros de concreto. Esa fuga no llegó a ejecutarse, pero el plan descubierto parecía salido de una película de espionaje. Los drones como puente entre dos mundos. Antes, si un preso quería coordinar algo con el exterior, tenía que esconder cartas, sobornar guardias, mandar mensajes a través de familiares o usar teléfonos clandestinos. Hoy, los drones permiten una comunicación casi directa. En algunos casos, incluso se han encontrado drones equipados con micrófonos, cámaras en vivo, luces infrarrojas y transmisores de datos. Eso significa que un recluso podía literalmente hablar con su cómplice en tiempo real, recibiendo instrucciones, actualizaciones e incluso fotos de los guardias en otros puntos del penal. Para las autoridades, esto fue devastador. Las prisiones, diseñadas para aislar, estaban siendo puenteadas desde el aire. Los expertos en señales. Muchos de los presos más tecnológicos tenían una habilidad clave: entender cómo funcionan las señales inalámbricas. Cuando las prisiones empezaron a instalar inhibidores de señal para bloquear drones, estos reclusos ya sabían cómo evitarlos, dónde estaban posicionados, qué frecuencias bloqueaban y cuáles quedaban libres. Algunos incluso aprovecharon puntos muertos entre paredes, torres o antenas para recibir drones sin interferencia. Otros usaron drones programados para seguir rutas completamente autónomas, sin necesidad de señal en tiempo real. Era como una guerra silenciosa de ingenio, una partida de ajedrez entre tecnología barata y sistemas de seguridad multimillonarios. Y muchas veces ganaban los presos. Cuando la inteligencia vence a la fuerza. Lo más inquietante no es lo que ya hicieron, es lo que son capaces de hacer. Reclusos con conocimiento de tecnología no necesitan herramientas pesadas, fuerza física, armas improvisadas, ni violencia. Solo necesitan tiempo, creatividad y una conexión con alguien afuera que tenga un dron. La prisión, desde su punto de vista, es solo un circuito a analizar. Patrones predecibles, humanos rutinarios, sistemas rígidos, cámaras con ángulos fijos y un cielo completamente vulnerable. Para ellos, la cárcel no es un muro insuperable, es un rompecabezas. Y los drones son las piezas finales para resolverlo. Conclusión del panel. Las prisiones modernas no solo deben encarcelar cuerpos, debes encarcelar cerebros. Y cuando esos cerebros están armados con tecnología, el peligro no está en las armas, ni en las pandillas, ni en los túneles. El peligro está en el ingenio. Porque un solo recluso inteligente con acceso a un dron manejado desde afuera puede hacer más daño que una banda completa armada con cuchillos. Si algo tenían claro los expertos en seguridad es que los drones podían traer problemas. Pero lo que nunca imaginaron fue la precisión casi cirugía con la que comenzarían a hacerlo. Porque en las primeras semanas los drones eran torpes, improvisados. A veces se estrellaban contra rejas, otras quedaban atrapados en redes o caían en los patios internos. Pero con el paso del tiempo, los operadores externos, generalmente con experiencia en drones, se volvieron más y más sofisticados. Y así nació un fenómeno que cambiaría por completo el juego dentro de las prisiones: el envío perfecto. El arte de volar bajo el radar. Muchos de los drones confiscados mostraban algo inquietante. Sus rutas estaban planeadas con precisión matemática. Ya no volaban en línea recta hacia la prisión, no, daban rodeos, circulaban en espiral, se detenían en puntos estratégicos donde las cámaras no lograban captar el cielo por completo. En algunos casos incluso usaban el clima a su favor.
nieblas matinales para ocultar su aproximación, vientos fuertes que camuflaban el sonido, atardeceres en los que el sol cegaba a los vigilantes. Era como si alguien hubiera estudiado a fondo cada centímetro de la prisión, alguien que desde dentro conocía la rutina mejor que cualquier guardia. Y ese alguien era el que recibía los paquetes. Cargas pequeñas, riesgos gigantes. Los drones estaban equipados con sistemas cada vez más elaborados. Cables ultrafinos para descender paquetes sin ser vistos. Mecanismos automáticos para soltar la carga en un punto exacto. Cámaras en primera persona que permitían a los operadores ver exactamente dónde estaba el objetivo. Motores silenciosos que apenas se escuchaban a 100 metros. Pero lo más impresionante no era la tecnología, sino lo que transportaban. Los guardias encontraron teléfonos celulares, cargadores, chip SIM, pequeñas armas, herramientas diminutas, drogas envueltas en micropaquetes e incluso tarjetas de memoria con instrucciones para próximas operaciones. Cada entrega era como una microcirugía, pequeña, precisa, pero devastadora si tenía éxito. La logística de un crimen aéreo. Una operación de envío perfecto requería 3 elementos clave. 1. El operador externo. Generalmente alguien con experiencia en drones, desde jóvenes aficionados hasta expertos en fotografía aérea o incluso pilotos de drones usados en agricultura o inspecciones industriales. ¿Sabían manejar los controles como si fueran una extensión de sus manos? 2. El recluso receptor. El prisionero debía estar en el lugar exacto, en el segundo exacto, sin levantar sospechas. Muchos se ofrecían como voluntarios para recoger basura, limpiar patios, ayudar en cocinas, trabajar en mantenimiento o incluso barrer zonas cercanas a los muros. Cualquier excusa servía, siempre que permitiera estar cerca del punto de entrega. 3. La inteligencia interna. Antes de cada operación, los reclusos analizaban turnos de los guardias, puntos vienes en las cámaras, horarios de conteo, rutas de vigilancia, sonido ambiente y movimientos de otros reclusos. Para muchos era como preparar un atraco, solo que desde adentro. La prueba de fuego. El silencio. El éxito de un envío perfecto se medía con una sola cosa: que nadie escuchara nada. Cuando un dron caló en una prisión por primera vez sin ser detectado, las autoridades quedaron perplejas. Pero cuando varios drones empezaron a entrar regularmente sin que los guardias se dieran cuenta, entonces se dieron cuenta del verdadero problema. Los operadores externos comenzaron a programarlos para volar muy bajo, pegados al suelo, moverse entre sombras, apagar luces indicadoras, acercarse desde direcciones poco comunes, bajar a velocidad controlada, mantener motores al mínimo ruido. Era como ver a pequeños fantasmas mecánicos moverse entre muros, sin que nadie lo advirtiera. La entrega en movimiento. Uno de los métodos más ingeniosos utilizado en cárceles de Estados Unidos y Reino Unido consiste en entregar paquetes mientras el preso está en movimiento. ¿Cómo funciona? El dron no se queda estático, el preso tampoco. Todo ocurre en un encuentro perfectamente sincronizado. Un recluso caminando por el patio, aparentemente sin prisa, sin nerviosismo, sin desviarse. De pronto, pasa por un punto ciego, y allí, en menos de 2 segundos, el dron suelta la carga que cae justo dentro de un bolsillo interno del uniforme. El dron sigue su camino. El preso también. Nadie sospecha nada. Horas más tarde, cuando llegue la inspección, el objeto ya habrá sido escondido, desmontado o distribuido entre otros reclusos. El envío más sorprendente de todos. Hubo un caso que impactó a las autoridades. Un dron entregó llaves impresas en 3D, hechas para copiar candados internos de una prisión. Los guardias no podían creerlo. La idea de que alguien, desde afuera, pudiera diseñar y fabricar llaves exactas, basándose únicamente en fotos tomadas por un celular de contrabando, era algo que jamás imaginaron. Y sin embargo ocurrió. El plan de fuga fue descubierto antes de ejecutarse, pero el mensaje era claro. Los drones ya no eran simples mensajeros, eran herramientas de precisión criminal. El momento de quiebre. Todo cambió cuando un guardia, revisando cámaras antiguas,
Notó algo extraño, una sombra desplazándose por el muro, moviéndose demasiado rápido y demasiado suave para ser un animal. Era un dron que llevaba semanas entrando y saliendo sin que nadie lo detectara. Ese descubrimiento obligó a todas las prisiones del país a replantear sus estrategias, pero lo más preocupante no era que hubiera un dron infiltrándose, era que podía haber muchos más que nunca fueron vistos. Conclusión del panel. El envío perfecto marcó un antes y un después. Demostró que no hacía falta un túnel, una cuerda o un arma para burlar los muros. Solo hacía falta una idea, un piloto externo, un paquete bien calculado y la oscuridad suficiente para no hacer ruido. Y así, sin violencia, sin confrontación, sin caos, los drones cerraban la brecha entre dos mundos que deberían estar completamente separados: el interior y el exterior. Nadie estaba preparado para eso. Y lo peor es que todavía no lo están. En toda prisión del mundo, existe una verdad incuestionable. El sistema solo funciona mientras nadie desafíe sus límites. Durante décadas, las cárceles se construyeron bajo la premisa de que la amenaza estaba en el suelo. Túneles, cuerdas, llaves falsificadas, complicidad de guardias, todo lo que podía poner en riesgo la seguridad estaba abajo, nunca arriba, nunca en el cielo. Y por eso, cuando los drones comenzaron a infiltrarse, la vulnerabilidad del sistema quedó expuesta como nunca antes. Un enemigo que nadie estaba observando. Las cámaras apuntaban hacia los muros, hacia las puertas, hacia los pasillos, pero no hacia el cielo. Los detectores estaban calibrados para movimientos humanos, no para pequeños aparatos de 1 kilo. Y los guardias habían sido entrenados para vigilar comportamientos sospechosos entre los presos, no para identificar sombras en el aire durante la madrugada. Era como si de pronto apareciera un método de fuga completamente nuevo y el sistema ni siquiera sabía que existía. En varias prisiones, los drones entraron y salieron durante meses sin que nadie lo notara. No fue negligencia, fue un punto ciego monumental. La primera señal de que algo iba mal. Todo comenzó con pequeños comportamientos que los guardias no supieron interpretar. Presos que de un día para otro tenían celulares nuevos, herramientas que nunca habían sido registradas entrando, barrotes con marcas mínimas, casi imperceptibles, reclusos que sabían información que no deberían saber, hasta que un incidente cambió la percepción de todos. En una prisión de máxima seguridad, un guardia encontró un paquete en un sector donde ningún preso debería tener acceso. No había forma de que hubiera entrado por los métodos tradicionales. No había visitas recientes, no había corrupción interna, no había agujeros en la seguridad. Y sin embargo, allí estaba, un paquete perfectamente envuelto, de un tamaño exacto para caber en la garra de un dron. Fue la primera vez que alguien dijo en voz alta: esto vino del cielo. La descoordinación interna. El problema no era solo la intrusión, era que las prisiones no sabían cómo reaccionar. Cuando los primeros reportes llegaron a los directores, muchos pensaron que era exageración o paranoia. No había protocolos, no había manuales, no había equipos especializados. Un guardia veía algo extraño en el cielo y nadie sabía a quién reportarlo. Los departamentos de tecnología decían que no tenían herramientas. Los departamentos de seguridad decían que el problema no era suyo. Y los gobiernos tardaron meses e incluso años en reconocer que la amenaza era real. Mientras tanto, los drones seguían volando. La noche del caos silencioso. En una prisión de Europa del Este ocurrió el caso más revelador. A las 3:17 de la madrugada, 2 drones entraron en simultáneo desde direcciones distintas. Uno hacia el pabellón norte, otro hacia el sector de aislamiento. Ambos hicieron sus entregas. Ambos salieron sin dejar rastro. Pero un tercero
Falló. Por un error de programación, voló demasiado alto y el viento lo empujó fuera de control. Terminó chocando contra un alambre y quedó colgando, con su carga todavía adherida. El guardia que lo encontró no podía creerlo. GPS avanzado, mecanismo automático de liberación, batería de larga duración, cámara nocturna y un paquete con herramientas de corte impresionante precisión. Fue la primera vez que alguien dijo en voz alta: esto vino del cielo. La descoordinación interna. El problema no era solo la intrusión, era que las prisiones no sabían cómo reaccionar. Cuando los primeros reportes llegaron a los directores, muchos pensaron que era exageración o paranoia. No había protocolos, no había manuales, no había equipos especializados. Un guardia veía algo extraño en el cielo y nadie sabía a quién reportarlo. Los departamentos de tecnología decían que no tenían herramientas. Los departamentos de seguridad decían que el problema no era suyo. Y los gobiernos tardaron meses e incluso años en reconocer que la amenaza era real. Mientras tanto, los drones seguían volando. La noche del caos silencioso. En una prisión de Europa del Este ocurrió el caso más revelador. A las 3:17 de la madrugada, 2 drones entraron en simultáneo desde direcciones distintas. Uno hacia el pabellón norte, otro hacia el sector de aislamiento. Ambos hicieron sus entregas. Ambos salieron sin dejar rastro. Pero un tercero falló. Por un error de programación, voló demasiado alto y el viento lo empujó fuera de control. Terminó chocando contra un alambre y quedó colgando, con su carga todavía adherida. El guardia que lo encontró no podía creerlo. GPS avanzado, mecanismo automático de liberación, batería de larga duración y un paquete con herramientas de corte impresionante precisión. Ese descubrimiento desató el pánico interno, porque si 3 habían entrado esa noche, ¿cuántos más habían entrado antes? La revisión que descubrió el horror. Tras el incidente, las autoridades ordenaron revisar grabaciones antiguas, horas y horas de video almacenado durante meses. Y entonces algo escalofriante ocurrió. Los guardias empezaron a ver drones en videos que nadie había notado antes. Pequeños puntos moviéndose entre sombras, luces que parpadeaban por milésimas de segundo, sombras deslizándose por los muros, pequeños reflejos metálicos captados por casualidad. Había evidencia de drones en patios, tejados, cercas perimetrales, zonas de carga e incluso cerca a torres de vigilancia. Era como si descubrieras que un ladrón había vivido en tu casa durante meses y nunca lo habías visto. La sensación de estar perdiendo el control. La revelación causó un efecto dominó. Prisiones enteras desconfiaban de su propio sistema. Los directores temían que hubiera fugas en preparación. Los guardias se sentían ridiculizados. Los reclusos empoderados. Y por primera vez en décadas, el sistema penitenciario pasó de ser una estructura rígida e impenetrable a un organismo vulnerable, expuesto y anticuado. Se dieron cuenta de algo terrible. Cada vez que un dron entraba, demostraba que podían estar perdiendo el control sin darse cuenta. El problema que sacó todo a la luz. El fallo del sistema no fueron los drones, no fueron los presos, no fueron los operadores externos. Fue la mentalidad obsoleta con la que se manejaban las prisiones. Velaban por pasillos, no por el cielo. Protegían puertas, pero no el aire. Entrenaban contra túneles, pero no contra tecnología de última generación. Se habían quedado atrapados en un pasado donde las fugas eran humanas, sin entender que las nuevas fugas podían ser digitales, automatizadas, remotas. El cielo ya no le pertenecía a las aves, pertenecía a cualquiera con un dron y un plan. Conclusión del panel. El fallo del sistema fue más que un error operativo.
Fue una advertencia. La seguridad carcelaria estaba peleando batallas antiguas, mientras el crimen evolucionaba. Los drones no solo rompieron las reglas, rompieron la lógica misma de cómo funcionaba la seguridad. Y mientras los directores buscaban parchar un barco que se hundía, los reclusos ya estaban pensando en el siguiente paso, porque si un dron podía entrar, un dron también podía ayudar a salir. Durante meses los drones habían sido una amenaza silenciosa, un juego de sombras entre operadores externos y reclusos internos. Pero una noche, ese juego dejó de ser simple contrabando y se convirtió en algo mucho más grande. El mundo carcelario estaba a punto de presenciar su primera gran fuga facilitada por drones, una que mostraría de forma brutal que el cielo había dejado de ser un límite, para convertirse en una puerta abierta. El preso que sabía esperar. Todo comenzó con un preso que no estaba dispuesto a pasar el resto de su vida tras los muros. No era un preso común. Tenía contactos, inteligencia y, sobre todo, paciencia. Durante meses estudió rutas de vigilancia, horarios de los guardias, cambios de turno, puntos ciegos en patios y muros, incluso el ruido ambiental que podía ocultar un sonido extraño. Su celda tenía una ventana pequeña, con barrotes firmes, pero para alguien dispuesto a esperar, cada barrote tiene un punto débil. El recluso empezó a preparar un plan que parecía imposible, pero no trabajaría solo. Desde afuera, un grupo coordinado manejaba drones con tecnología más avanzada que la prisión podía imaginar. La llegada del paquete definitivo. Las primeras entregas fueron simples. Un teléfono, un chip, instrucciones, mapas, horarios anotados por otros reclusos. Pero una noche llegó algo distinto. Un dron dejó caer un pequeño cilindro metálico, envuelto para evitar el ruido. Dentro venía una herramienta capaz de cortar acero sin generar chispas ni sonido suficiente como para alertar a los guardias. No era una herramienta comercial, era algo modificado, artesanal, diseñado para una única misión. Durante semanas el preso trabajó cada madrugada, milímetro por milímetro, ocultando cada avance con pasta dental mezclada con polvo de hormigón, para simular la superficie original del barrote. Y cada noche, el dron pasaba a recoger microfragmentos del metal cortado para evitar que un guardia los encontrara. Era una operación quirúrgica, silenciosa, perfecta. El día de la fuga, 3:42 am. La fuga no ocurrió de forma impulsiva. Fue orquestada a la hora exacta. A las 3:42 de la madrugada, cuando el turno de guardia más cansado hacía el recorrido menos riguroso, el preso empujó con fuerza el barrote ya debilitado. Se movió. Luego otro. Y otro. Lo que había sido un muro impenetrable se convirtió en una salida. Pero faltaba lo más difícil, el muro perimetral. Ahí es donde entraría en juego el dron más importante, el dron de carga. A diferencia de los drones pequeños usados para entregar paquetes, este era distinto. Motores más potentes, hélices reforzadas, batería de larga duración, cámara térmica y una capacidad sorprendente para levantar peso. Desde afuera, los operadores lo pilotaban con precisión absoluta. El dron voló en silencio sobre la cárcel, evitando luces y cámaras. Descendió hasta quedar a poco más de 1 metro sobre la zona acordada. De su base, colgaba una cuerda de escalada ultraligera capaz de soportar cientos de kilos. El preso sabía que tenía pocos segundos. Saltó, tomó la cuerda y comenzó a subir mientras el dron ascendía lenta y controladamente. Era una escena que parecía sacada de una película, pero estaba ocurriendo en la vida real. El vuelo sobre el muro. Mientras el dron levantaba al recluso, una pequeña alarma sonó en la torre norte.
Un guardia había visto algo, pero no entendía qué. Creyó que era un nave grande, pero segundos después, otro guardia notó una sombra moviéndose hacia el muro. Cuando intentaron enfocar correctamente, ya era tarde. El preso estaba sobre el muro. El dron lo depositó al otro lado, descendió para recuperar la cuerda y luego desapareció en la oscuridad. Lo que tardó meses en planificarse ocurrió en menos de 30 segundos. La persecución imposible. En cuanto la presión activó la alarma, el caos estalló. Unidades móviles salieron a toda velocidad. Drones policiales despegaron. Helicópteros fueron activados. Y se inició una búsqueda masiva. Pero no había forma de encontrarlo. El preso tenía un segundo dron esperando a varios kilómetros de distancia, con ropa, dinero y un teléfono preparado. Una vez en un punto aislado, subió a un vehículo que llevaba apagado horas para evitar rastreo térmico. La coordinación era perfecta. Los operadores externos sabían exactamente qué rutas evitar, qué cámaras esquivar, qué autopistas estaban vigiladas. La prisión estaba buscando a un hombre, pero no sabía que toda una red criminal lo estaba guiando en tiempo real. La prisión en shock. La fuga fue tan limpia, tan silenciosa y tan rápida que los guardias no pudieron dar explicaciones. El director de la prisión quedó en ridículo ante la prensa. Los expertos en seguridad admitieron que jamás habían visto algo similar. Los detectores de movimiento, cámaras térmicas y sensores acústicos habían fallado. No por desperfecto técnico, por diseño. La prisión nunca estuvo preparada para un enemigo aéreo, y esa noche lo entendieron mejor que nunca. El mundo descubre que el cielo no es un límite. La fuga fue noticia global, no por el preso, sino por el método. Los titulares decían: primer escape asistido por drones en una prisión de máxima seguridad. El crimen organizado ahora controla el aire. La era de las fugas tecnológicas ha comenzado. A partir de ese momento, cada prisión del mundo comprendió que estaba atrasada, que su mayor vulnerabilidad no estaba en el suelo, sino arriba de sus cabezas, y que aquel escape no sería el último, sería el primero de muchos. Conclusión del panel. La fuga que cambió la historia fue más que un escape audaz. Fue un mensaje directo. Si el crimen adopta tecnología antes que las cárceles no podrán detenerlo. Esa noche un preso cruzó un muro, pero más importante aún, cruzó un límite mental que separaba la vieja era de seguridad de la nueva era tecnológica. Y el sistema penitenciario nunca volvió a ser el mismo. La fuga asistida por drones había sacudido al sistema penitenciario como un terremoto. No era solo un escape más, no era un túnel, ni una llave falsa, ni un soborno. Era algo completamente nuevo. Por primera vez en la historia moderna, una prisión de máxima seguridad había sido vulnerada desde el aire, por una tecnología accesible para cualquiera con dinero, contactos y algo de ingenio. Y esa noche, cuando los guardias revisaban una y otra vez la grabación del escape, surgió la pregunta que cambiaría todo. ¿Cómo es posible que no hayamos visto venir esto? La respuesta fue simple, pero devastadora. El sistema no estaba preparado. No tenía cómo estarlo. El día después del desastre, a la mañana siguiente la prisión no parecía una institución de seguridad, sino una escena de crimen. Equipos forenses fotografiaban el muro, expertos en tecnología revisaban sensores, oficiales internos discutían sin parar. Alguien repetía: esto es imposible, como si fuera un mantra, pero no lo era, y eso era lo que más miedo daba. El director de la prisión fue interrogado durante horas. Los guardias fueron sometidos a auditorías. Las cámaras térmicas fueron revisadas cuadro por cuadro. Y entonces surgió el verdadero problema. No había señales claras de intrusión. El sistema no había registrado nada, porque nunca fue diseñado para eso. El gobierno entra en pánico. Cuando la fuga se hizo pública, el gobierno se vio obligado a actuar. Los titulares eran un escándalo internacional. Las prisiones no pueden detener drones.
Nueva era del crimen organizado. Los muros ya no significan nada. La presión política fue brutal. Algunos ministros exigieron medidas drásticas, otros intentaron minimizar el problema, pero la verdad era innegable. Si un preso logró escapar con un dron, otros también lo intentarían. Y lo peor, los drones evolucionan más rápido que las leyes. El primer encuentro de crisis. Días después, se convocó una reunión urgente con jefes de prisiones, ingenieros en seguridad, expertos en aeronáutica, especialistas en ciberdelito y técnicos en detección aérea. La conversación fue un desastre. Los especialistas militares explicaron que la tecnología para detectar drones existía, pero era extremadamente costosa. Los directores de prisiones insistieron en que no tenían presupuesto, y los ingenieros en seguridad advirtieron que los drones criminales estaban usando software modificado para evitar radares convencionales. Era como luchar contra un enemigo que ya llevaba años de ventaja. El surgimiento de la burbuja antidrones. La primera respuesta concreta fue la creación de sistemas de defensa aérea a pequeña escala, conocidos como zonas de exclusión de drones, o burbujas antidrones. Estos sistemas intentaban detectar señales de radiofrecuencia, vibración electromagnética, calor de motores, patrones de vuelo no naturales, interferencias en canales digitales, pero pronto descubrieron 3 problemas. 1. Los drones criminales volaban en modo manual, sin GPS. Eso los hacía casi invisibles para detectores. 2. Usaban rutas irregulares para evitar patrones. 3. Volaban tan bajo que quedaban fuera del alcance de muchos sensores. Era una guerra tecnológica que el sistema penitenciario estaba perdiendo. La militarización de las prisiones. Como respuesta extrema, varias prisiones comenzaron a instalar radares militares en miniatura, cámaras de visión nocturna apuntando hacia arriba, armas de interferencia electromagnética, inhibidores de señal GPS, antenas de barrido activo, sistemas de bloqueo aéreo que crean campos invisibles alrededor del perímetro. Todo parecía sacado de una base militar, y eso generó un nuevo problema. ¿Hasta qué punto una prisión puede militarizarse antes de dejar de ser una prisión y convertirse en un fortín? Las críticas no tardaron en aparecer, pero era necesario, porque lo que estaba en juego no era solo una fuga, sino el control total del sistema penitenciario. Los programadores criminales entran en la escena. Mientras las prisiones instalaban estas defensas, los criminales también evolucionaban. Aparecieron reportes de drones con rutas creadas por inteligencia artificial, señales encriptadas, motores modificados para reducir calor, hélices impresas en 3D para eliminar vibración, drones que se autodestruyen si son capturados, y hasta drones fantasmas que vuelan sin luces ni transmisión de video. Era el escenario más temido. El crimen organizado usando tecnología de punta. Cada nueva medida generaba una contramedida. Cada barrera generaba una solución. La colaboración internacional. Ante el caos, varios países comenzaron a unir fuerzas para rastrear redes de drones criminales, analizar patrones de vuelo, compartir tecnología de detección, interceptar comunicaciones ilegales y crear leyes específicas para drones en entornos penitenciarios. Pero había un detalle. Las leyes avanzan a paso de tortuga, los drones vuelan, y el crimen siempre se mueve más rápido que la burocracia. El temor más grande de todos. Durante esas reuniones, un análisis inquietante surgió de un experto en seguridad aérea. Si hoy pueden entregar herramientas, mañana podrán entregar explosivos. El silencio en la sala fue sepulcral. Ya no se trataba de ayudar a presos a escapar, se trataba de que los drones pudieran convertirse en armas dentro de las prisiones. Desde ese día, la lucha dejó de ser preventiva y se convirtió en una carrera contra el tiempo. La realidad que no quieren admitir. A pesar de todas las medidas, los directores de prisiones lo sabían. Ningún sistema es infalible. Siempre habrá un punto ciego, un guardia distraído, una noche perfecta, un dron más silencioso, una batería más potente, un operador más astuto. La tecnología avanza, pero también avanza el crimen. Conclusión del panel. La respuesta de las autoridades fue rápida, pero no suficiente. Y aunque instalaron radares, inhibidores y sensores aéreos, la pregunta continúa. ¿Realmente pueden detener la nueva era del crimen tecnológico? Porque la fuga con drones no solo mostró que el sistema podía fallar, mostró que el cielo dejó de ser una barrera.
y ahora las prisiones luchan contra un enemigo que no pueden ver, que no pueden tocar y que puede venir desde cualquier punto del horizonte. Las prisiones habían respondido. Habían instalado radares, inhibidores, sensores, cámaras aéreas, habían convocado ingenieros, militares y expertos, pero pronto se dieron cuenta de algo aterrador. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. La fuga con drones no había sido un evento aislado, no había sido un golpe de suerte, había sido el primer disparo de una guerra silente entre dos fuerzas que rara vez se cruzan, el sistema penitenciario y la tecnología criminal. El primer enfrentamiento, las torres de interferencia. Una de las primeras medidas que las prisiones adoptaron fue la instalación de torres de interferencia alrededor del perímetro. Estas torres bloqueaban señales GPS, comunicaciones Wi-Fi, frecuencias de control remoto y hasta transmisiones de video. En teoría, cualquier dron que se acercara quedaría inutilizado. En teoría. Pero en la práctica los criminales respondieron inmediatamente. Comenzaron a usar drones autónomos programados previamente para volar sin necesidad de señal externa. Drones que no podían ser interferidos porque no estaban recibiendo órdenes. Solo seguían rutas prediseñadas con precisión quirúrgica. Era como pelear contra balas guiadas por computadora. No puedes interferir algo que ya viene decidido. El auge del dron fantasma. Mientras las prisiones actualizaban su tecnología, en el subsuelo del mundo criminal surgía un nuevo protagonista. El dron fantasma. Un tipo de dron sin luces, sin transmisión, sin señal detectable, cubierto con material absorbente de radar, con hélices diseñadas para reducir ruido, moviéndose casi en silencio. Era prácticamente invisible. Y lo peor, era barato de fabricar. Los directores de prisiones comenzaron a recibir reportes alarmantes. Drones que pasaban a 10 metros sin ser detectados, motores modificados para eliminar firma térmica, drones que se acercaban en rutas irregulares para evitar patrones de vigilancia, objetos depositados en puntos casi imposibles de rastrear. La tecnología se transformaba en un arma y las prisiones en el campo de batalla perfecto. La contramedida, domo digital de detección 360 grados. Para contrarrestar a los drones fantasmas, varias prisiones adoptaron un sistema que antes solo usaban instalaciones militares, el domo digital 360 grados. Este sistema funciona como un escudo invisible que analiza el aire, monitorea vibraciones, detecta anomalías acústicas y registra cualquier movimiento desconocido en un radio de kilómetros. Era extremadamente caro, extremadamente sofisticado y extremadamente lento de implementar. Pero cuando se encendía, el cielo dejaba de ser libre. Al menos eso parecía, porque los criminales dieron un paso más allá. La inteligencia artificial entra en la partida. Mientras las prisiones instalaban sistemas de detección, en el mundo clandestino comenzó a circular una herramienta peligrosa, un software de inteligencia artificial capaz de simular vuelos humanos para engañar a los radares. El dron ya no volaba en línea recta, hacía movimientos que imitaban aves, cambiaba su firma acústica dependiendo del viento, ajustaba altitud para parecer una bolsa de basura arrastrada por el aire. Era una locura, una pesadilla para cualquier sistema de vigilancia. Uno de los analistas comentó: "No estamos luchando contra drones, estamos luchando contra computadoras que aprenden". Y esa frase se convirtió en la nueva preocupación global. La escalada, drones contra drones. Cuando los drones criminales comenzaron a burlar sensores y radares, las prisiones tomaron una decisión que muchos consideraron extrema: usar drones defensivos. Drones no armados con armas, sino con redes expansibles, módulos de interferencia, cámaras térmicas, micrófonos direccionales y software de intercepción aérea. El concepto era simple. Un dron enemigo entra, un dron defensor despega y lo derriba. Parecía un buen plan. Pero no contaron con algo. Los criminales enviaban enjambres, pequeños, rápidos, numerosos, algunos sacrificables, otros cargando herramientas o paquetes. Los defensores no podían con todos. Era como lanzar un policía contra 20 ladrones a la vez. La guerra tecnológica escalaba sin control. El contraataque criminal. Drones cebos. La siguiente estrategia fue sutil, inteligente y devastadora. Los drones señuelo.
Enjambres de pequeños drones muy baratos se acercaban a la prisión. Todos inútiles, todos vacíos, pero todos capaces de activar alarmas. En cuanto la prisión enviaba drones defensivos, los verdaderos drones, más grandes, más caros y más silenciosos, entraban por otro sector. Era una distracción perfecta. Los jefes penitenciarios se dieron cuenta de un hecho brutal. Ellos no tienen reglas, nosotros sí, y eso los hace peligrosos. El nuevo escenario: prisiones como zonas tecnológicas. Con el paso de los meses, las prisiones dejaron de parecer prisiones. Ahora tenían torres de radar, antenas parabólicas, drones defensivos listos para despegar, operadores analizando pantallas las 24 horas, mapas digitales del espacio aéreo, zonas de interferencia activa, redes de sensores en el perímetro. Eran instalaciones híbridas entre cárcel y base militar. Pero aún así, el enemigo, los drones criminales, seguía innovando más rápido. La pregunta final: ¿quién está ganando? Hoy en día, los analistas reconocen una verdad incómoda. Esta guerra no tiene ganador. Las prisiones aprenden, los criminales aprenden aún más rápido. Cada barrera genera una solución, cada avance trae un nuevo riesgo, cada tecnología defensiva se vuelve obsoleta al poco tiempo. Y mientras tanto, los cielos siguen siendo un territorio sin dueño. Cierre del panel. La guerra tecnológica entre prisiones y drones no es futurista, no es ciencia ficción, es el presente. Un presente en el que los muros ya no bastan, los candados ya no bastan, las cámaras ya no bastan, porque hoy, en la era digital, la libertad puede llegar volando en un dron y la tecnología puede ser la llave perfecta para abrir cualquier prisión del mundo. Y así, mis fugitivos, llegamos al final de esta historia donde la realidad supera a cualquier película de acción. Si este video te mantuvo al borde del asiento, no olvides dejar tu like, porque eso ayuda muchísimo al canal. También te invito a suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas ninguna de las fugas, escapes y casos impactantes que seguimos trayendo semana tras semana. Comparte este video con alguien que ame estas historias tanto como tú y déjame en los comentarios qué otra fuga o caso criminal quieres que investiguemos para el próximo video. Gracias por acompañarme en otra persecución más. Hasta la próxima, mis fugitivos.